La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, queremos darte la más cordial bienvenida. Damos gracias al Dios soberano, al Dios fiel, al que nos ama con amor eterno. Quiero decirles que no hay casualidades en Dios, hay propósito. El Dios soberano hace que su viento sople con poder, de manera que hoy no hay una casualidad, hay un propósito de Dios para tu vida. Así que de donde quiera que nos ves, eres muy bienvenido en el nombre del Señor. Amén. Vamos entonces, amados, al libro de San Juan, capítulo 12, en el verso 24. Ese es el pasaje que vamos a leer. Dice así la Escritura: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Muy bien, yo voy a leer ese pasaje una vez más, solamente que en la Nueva Traducción Viviente. Así que vamos a leerlo porque también está en pantalla. Dice así: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Muy bien, quiera Dios en esta hora, Él me conceda el poder explicar este pasaje que tenemos ante nuestros ojos. Este mensaje lo he titulado La reproducción de la vida de Cristo. La reproducción de la vida de Cristo. Primero, es importante entender que el grano de trigo es Cristo. El grano de trigo es Cristo. Él es el grano original. Y aquí Jesús está hablando. Y Él está claramente diciendo que tenía que morir como el grano de trigo. Él tenía que ser sembrado en la tierra y tenía que morir. De manera que con su muerte, ese grano de trigo original, al morir, no quedaría solo, sino que dice el texto: sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos. ¿Qué les parece si ustedes dicen conmigo eso? Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos. Muy bien, amados. El grano de trigo, como dije hace un momento, original es Cristo. Y para no quedar solo, tenía que pasar por un proceso doloroso, un proceso de muerte. Sin embargo, su muerte iba a producir, a mí me llama mucho la atención esta versión, porque dice: producirá muchos granos nuevos. Perdónenme que yo haga énfasis en el grano de trigo y que diga que Él es el grano de trigo original. Que Él es el grano de trigo original. Ese grano de trigo, yo quiero que pienses por un momento que cuando cae a tierra,
él tiene que pasar por un proceso de muerte para producir, de muerte para germinar, de muerte para no quedar solo. De manera que ustedes ven el título del mensaje, porque ahí está la intención del Espíritu en esta hora. Yo no sé si va a ser un solo mensaje, yo simplemente voy a dejar que las corrientes del Espíritu fluyan con poder y que Él nos haga entender lo que Él quiere decirnos. Pero permítanme decirle lo siguiente, este mensaje es muy importante entenderlo. Ahora yo sé que se puede entender solo por revelación. Es decir, el Espíritu Santo tiene que corrernos el velo, tiene que darnos el entendimiento para poder comprender lo que la palabra del Señor aquí nos está diciendo. Hay muchos temas, pero este es un tema en el que yo he meditado y creo, mi hermano y mi hermana, que tú debes entenderlo. Así que pido a Dios una vez más que Él nos conceda la gracia, en mi caso, de poder exponer el mensaje de acuerdo a la intención original de Dios. Y en el caso de ustedes, que Dios les conceda la gracia para comprender, que Dios revele por su Espíritu esta palabra. Entonces, el grano de trigo original es Cristo. Y ese grano de trigo, para reproducirse, tiene que morir. Oigan bien, ese grano de trigo, para reproducirse, tiene que morir. Muriendo es como va a lograr reproducirse. Porque dice el texto, sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos. ¿Saben ustedes quiénes son esos granos nuevos? La iglesia. Esos granos nuevos, oye bien, es usted y soy yo, si somos parte de esa iglesia. Ese grano de trigo que es Cristo, para reproducirse, tiene que morir. Y muriendo no quedará solo, sino que habrán muchos granos nuevos. Y esos granos nuevos son la iglesia. Escuchen, vean que yo lo estoy diciendo. El grano de trigo muriendo, ¿qué produce? Granos. ¿Granos de qué? De trigo. Granos de trigo. Porque lo que está muriendo, ¿qué es? Un grano de trigo que va a reproducirse en granos nuevos de trigo. Por eso ustedes ven otra vez el título del mensaje, porque yo no voy a avanzar hasta donde no pueda, hasta donde, es decir, hasta que yo pueda percibir ese sello de Dios que dice, muy bien, da un paso más. La reproducción de la vida de Cristo. Yo lo voy a decir así. Cristo muriendo. Oye bien, muriendo, ha dado muchas vidas nuevas en conformidad a Él. Porque lo que murió, ¿qué es? Un grano de trigo. Y lo que produce ese grano al morir es grano de trigo. Por eso es Cristo y por eso es cristianos. Cristo, cristianos. El grano de trigo ha pasado un proceso para reproducirse
en muchos otros granos de trigo. ¿Están entendiendo? Cristo tenía que morir, dice la Biblia, para llevar muchos hijos a la gloria del Padre. Tenía que morir para no quedar solo. De manera que ustedes recordarán a Jesús cuando él le dice a sus discípulos, y se los dijo varias veces, que él decía así: ya está llegando la hora en que el Hijo del Hombre tenga que regresar al Padre. Estoy diciendo en mis palabras, ¿verdad? Él anunció varias veces su muerte. Los discípulos no entendían, de manera que él dijo: les conviene que yo me vaya. ¿Por qué era conveniente que él tuviera que pasar por la muerte? Para no quedar solo, para reproducirse en muchas otras vidas. Era necesario que morir. El grano de trigo tenía que morir, caer en tierra. Por eso es que ustedes ven en Jonás un tipo de Cristo. De antemano que el Nuevo Testamento da fe de eso. Jonás, un tipo de Cristo. Porque Jonás, yo no sé si usted cree esto, pero yo creo absolutamente, para que sea un tipo de Cristo, Jonás tuvo que haber muerto en el vientre de ese pez. De manera que Jonás lo que experimentó fue una ¿qué? Pero después, una resurrección. Porque si no, no puede ser un tipo de Cristo. O sea que Dios tuvo que resucitarlo. Y es lo más lógico. O sea, ¿quién naturalmente va a poder soportar tal cosa? Era necesario que muriera. Una vez que ese hombre vuelve, o sea que Dios lo hace volver, ese hombre viene adiestrado. Ese hombre viene con deseo de obedecer a Dios. Y Dios le dice una vez más, y él dice: amén, vamos para allá. Qué bueno lo que hace la muerte, ¿verdad? Y ustedes saben, aunque ese no es mi tema puntualmente hoy, pero yo voy a aprovechar y voy a decirlo. Eso es verdad en cuanto al grano de trigo o los granos. Es verdad en cuanto a Jesús, de que hay que morir para no quedar solo. Eso es verdad también para con la iglesia, para con los creyentes, para con los cristianos. Para no quedar solo, tenemos que morir. ¿Sí o no? Hay que morir. Y por toda la Biblia nosotros vemos eso. Hay que morir, estoy hablando en el contexto de negarse a sí mismo. Es morir al ego, es morir al yo, es morir a la carne, es morir a los apetitos terrenales, como dice la Escritura. Muy bien, avancemos. La reproducción de la vida de Cristo. Ya dije que Él es el grano de trigo original. Y Él muriendo no queda solo, de manera que se reproduce en muchos otros granos nuevos. Granos nuevos. Ahora bien, mis hermanos, este grano, por causa de su muerte, produce muchos granos de su misma naturaleza. Y ese sí es mi tema. ¿Qué es lo que ha producido Cristo? Vidas de su misma naturaleza. Y usted dice: pastor, ¿cómo explicamos eso? Bueno, si tú te quedas con este pasaje, que ellos van a colocar otra vez en pantalla, en la Nueva Traducción Viviente, usted verá claramente que lo dice: el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, o sea, si eso no pasa, va a quedar solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, porque es un grano de trigo
lo que ha caído en tierra y ha tenido que pasar ese proceso para entonces reproducirse en granos de trigo, o sea, de su misma naturaleza. Eso es lo que dice literalmente, pero en la aplicación es Cristo derramando su vida, muriendo. Entonces Él se ha reproducido en muchos granos, en muchas vidas nuevas. De antemano que ahí dice, sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha. ¿De qué? ¿De qué? De nuevas vidas. Ya ahí aplica, de nuevas vidas. Vayan por favor conmigo a un pasaje que nos va a ayudar a entender lo que yo quiero tratar de explicar. Ya les dije, el grano de trigo original es Cristo. Este grano, por causa de su muerte, produce muchos granos de su misma naturaleza. Diga conmigo, de su misma naturaleza. Diga, de su misma naturaleza. Muy bien. Leamos por favor en Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23 en la Reina Valera 60. Dice así: siendo, vean lo que dice, renacidos, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dejen el texto en pantalla, por favor. Siendo renacidos, o sea, han vuelto a nacer. Eso es, han vuelto a nacer. Nada más que esta vez, oye bien, es un nacimiento diferente. Porque dice que no de una simiente corruptible. Esa palabra simiente es la palabra griega espora. Espora. Y proviene de una raíz que significa sembrar. Espora se traduce literalmente como semilla o acto de sembrar y se refiere al proceso o resultado de sembrar. Entonces, aquí la palabra simiente, que ya dije es espora, se usa metafóricamente para referirse al nuevo nacimiento espiritual. Diga, el nuevo nacimiento espiritual. Por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces aquí se refiere ¿a qué? Al nuevo nacimiento. Escuchen, hermano, escuchen. Esto es muy importante. Yo les voy a decir, ¿saben ustedes por qué esto es importante? Vean, amados, vean para acá. El único ser que ha complacido al Padre al 100% se llama Jesús. Es la única vida que le complace al Padre. El Padre, refiriéndose al Hijo, dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia o contentamiento. De nadie más. Habló Dios así. De nadie más. O sea, escuchen. Recuerden que Dios es santo. Y a Dios le agrada todo lo que es como Él. Y el único como Dios, ¿quién es? El Hijo. Nadie más. Solo el Hijo. Por eso es que yo insisto a mis hermanos que estamos aquí en el frente. Ustedes ven que nosotros nos estamos animando, que levanten las manos. Y ellos aquí simplemente fluyen por el Espíritu. Pero nunca deben de perder de vista que esa ofrenda, porque todo lo que se le da a Dios es ofrenda. Ofrenda no es dinero, nada más. Eso sería limitar la palabra. Ofrenda es todo lo que se le da a Dios. La puntualidad es ofrenda. Todo lo que se le da a Dios es ofrenda. Entonces recuerden ustedes que esa ofrenda sube al Padre solamente en Cristo. Y yo pido por favor que sigan haciendo más énfasis en eso. La oración sube solo en Cristo.
La intercesión solo en Cristo. Todo solo en Cristo. ¿Por qué? Oye bien, el Padre dice, este es mi Hijo amado. O sea, el único, vuelvo y repito, que ha complacido a Dios al 100% es ese grano de trigo original. Entonces, ese grano de trigo tuvo que pasar por el proceso de muerte para reproducir su vida en muchas otras vidas de su misma naturaleza. Entonces yo estoy aplicando y estoy diciendo en el texto, siendo renacidos. O sea, aquí habla de volver a nacer, que es lo que Jesús explicó en San Juan capítulo 3. Jesús hablando con Nicodemo. Hasta que una persona no pase por ese proceso y ande en esa nueva vida, no va a poder, oye bien, honrar y agradar al Padre. Porque el Padre, ¿qué es lo que complace al Padre en tu vida? Cristo. ¿Qué es lo que complace al Padre en tu vida? Cristo. ¿Qué ve Dios en ti? A Cristo. Por eso es necesario esto, siendo renacidos. Hay que volver a nacer, porque ese nuevo nacimiento, dice el texto, oye bien, que es un nacimiento diferente, no de simiente corruptible. ¿Qué es corruptible? Que se corrompe, que se daña. Amén. Sino de incorruptible, o sea, todo lo contrario. Ese nacimiento, oye bien, no perece. Es un nuevo nacimiento. Ahora entonces, yo quiero, hablando de esa palabra que dice no de simiente, ya dije que es la palabra semilla, que tiene relación con esperma, semilla. Cuando una persona nace de Dios, tiene el esperma de Dios, tiene la semilla de Dios, tiene el ADN de Dios, tiene la vida de Dios, tiene la naturaleza de Dios. De manera entonces que el significado bíblico de este pasaje que tenemos enfrente, cuando habla de simiente, literalmente ya dije que significa semilla, simiente y tiene relación con la palabra esperma. Pero figuradamente está hablando de la semilla, el principio generador de vida espiritual. Y ya dije aquí, simiente corruptible alude al nacimiento físico, limitado por la muerte y la corrupción. La simiente incorruptible representa la naturaleza eterna de la vida que Dios otorga a través de su palabra. Hay un pasaje que quiero traer a colación, que es San Juan capítulo 3 en el verso 6. San Juan 3, 6. Vean ustedes aquí, lo que es nacido de papá y mamá, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. ¿Lo entiende? Lo que es nacido de papá y mamá, carne es. Porque la carne produce carne. Pero el grano de trigo, ¿qué produce? Trigo, granos de trigo, granos nuevos, y no queda solo. Si usted está entendiendo, usted puede decir con certeza, gracias a Dios por Jesucristo. Porque, oye bien, o puede decir, gracias a Dios por ese grano de trigo que murió y me hizo a mí
un grano de trigo como Él. ¿Entiende? Muy bien. Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, una cosa es el nacimiento natural, terrenal, que pertenece a una simiente corruptible. Y otra cosa es el nacimiento espiritual, porque se nace de una simiente o una semilla incorruptible. Eso es vida espiritual. Aquí podemos recordar San Juan 1:13. San Juan 1:13, estamos cerca. Dice así: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. ¿Quién los da a luz? Dios. Dios los da a luz. Entonces, el nuevo nacimiento nos da a nosotros, amados, la naturaleza de Dios. Y en un momento yo voy a explicar, pero voy a leer otro pasaje, que es 2 de Pedro 1. Y aquí voy a leer desde el verso 2 hasta el 4, aunque me interesa específicamente unas pocas palabras que están ahí. 2 de Pedro 1, 2 al 4. Dice así: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos eso, ¿verdad? Gracia y paz que nos sean multiplicadas. En Él, vamos iglesia, en Él conocimiento, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Sigue. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido, no dice que nos las van a dar, dice que ya nos las dieron. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Escuchen, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Sigue. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, lean, participantes de la naturaleza divina. ¿Qué llegamos a ser? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Toda persona que ha renacido, ustedes saben que eso ocurre por el soplo del Espíritu. Sopla el Espíritu. Jesús se lo dijo a Nicodemo. Y ocurre el nuevo nacimiento. Que ese nuevo nacimiento, ya dije que es un nacimiento diferente. Es espiritual. Porque la carne da a luz carne. El Espíritu da a luz espíritu. O sea, es una naturaleza. Dice aquí, dice el texto, por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces yo les digo a ustedes que cuando una persona nace de nuevo, participa en ese nuevo nacimiento de la naturaleza divina. ¿Qué significa participante de la naturaleza divina? La palabra griega para participantes significa compañero. O sea, participante en el original es compañero, asociado, copartícipe. Eso es lo que significa. Ahora, no significa convertirse en Dios, sino
compartir en comunión real con los beneficios y el carácter de Dios. Eso es lo que significa participantes, o sea, un compañero. Por eso vean, la palabra reconciliación, ¿qué significa? Volver al concilio. Es volver a la reunión con Dios. O sea, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es volver a la gloria. ¿Acaso nosotros no hemos leído que cuando el hombre peca, dice que fue destituido de la gloria de Dios? ¿Y quién es Cristo para nosotros? La esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque en Él Dios dice la Biblia que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo a través de Él, a través de Cristo. Estaba reconciliando al mundo con Dios. Y eso es llevándolos una vez más a la gloria de Dios. Participante de la naturaleza divina. ¿Quiénes participan de la naturaleza divina? Los que han renacido. Porque han renacido, es decir, han vuelto a nacer de una simiente incorruptible. O sea, esa simiente, ese nuevo nacimiento, no se corrompe. Por eso es que nosotros creemos absolutamente en que la salvación jamás se puede perder. La única forma que la salvación se pierda es que Jesús, oye bien, decida separarse del trono de Dios, cosa que es imposible. ¿Quién puede destronar a Cristo? Nadie. Nadie. Tan seguro como que Él está a la diestra del Padre, así está nuestra salvación en Él. Porque, es que yo quiero que tú entiendas, porque ese nuevo nacimiento, ese volver a nacer, oye bien, es un nacimiento de una simiente, una semilla incorruptible. Escúcheme. Esto es más importante de lo que tú te imaginas, porque yo te estoy diciendo que el único ser que complace al Padre 100% es Cristo. Y a la vez te estoy diciendo que Cristo dijo: Padre, yo quiero morir, o sea, para no quedar solo. Y yo muriendo, sé que me voy a reproducir en muchas otras vidas como yo. ¿Y acaso no dice la Biblia que Dios desde antes de la fundación del mundo, Él nos había predestinado para eso? Ahora más adelantito lo vamos a leer, para que vean ustedes. El nuevo nacimiento, aquí, en el nuevo nacimiento, ¿quién nace en ti? Otra vez, en el nuevo nacimiento, ¿quién nace en ti? Cristo. Absolutamente Cristo. Entonces, participantes de la naturaleza divina. Tenemos un lugar con Dios. Tenemos un lugar con Dios. Antes estábamos destituidos, distanciados, separados, estábamos afuera. Ahora, gracias a Dios por Jesucristo, ¿dónde estamos? Adentro. Adentro. Estamos en Dios. Estamos en Dios, porque en el nuevo nacimiento participamos ¿de qué? De la naturaleza divina. Ya dije, para aclarar, no que nos convertimos en dioses, de ninguna manera. Aquí estamos hablando, naturaleza divina, se refiere a los atributos morales y espirituales de Dios. Eso es lo que significa participar de la naturaleza divina.
O sea que tenemos en el nuevo nacimiento, o sea, en el nuevo hombre, tenemos los atributos morales y espirituales de Dios. ¿Por qué? Porque es Cristo en ti, es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Pablo a Galacia se lo explicó de una manera extraordinaria. Pablo estaba maravillado y él no entendía cómo ellos, que habían comenzado bien en el espíritu, iban a terminar en la carne. Porque se les había presentado claramente el evangelio. Y ellos habían nacido de Dios. Claro que sí. Era una iglesia, eran iglesias, eran hermanos. Entonces Pablo, al saber que ellos habían vuelto a ciertas normas de hombres, entonces él dice, otra vez tengo que sufrir dolores de parto con ustedes hasta que Cristo sea formado. ¿Cuántos de ustedes saben que estamos entrando a un terreno bien profundo? Porque yo vuelvo a ver los rostros y yo veo que a algunos se les está complicando entender. Y hasta aquí que simplemente he dicho cosas que ustedes han escuchado. O sea, que están claramente en la Biblia. Por eso les dije que es muy importante. ¿No hemos escuchado acaso que Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? Cristo vive en mí. Pablo entiende perfectamente que el único, oye bien, que es agradable para el Padre es Cristo. Es Cristo. Porque Dios en nadie más se complace que en Cristo. Toda autoridad y toda potestad se la dio a Él, a nadie más. Por eso es tan importante que tú lo entiendas. ¿Para qué? Para que tú andes en Cristo. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. No es que tú andes en el hijo de papá y mamá, es que tú andes en el hijo de Dios. ¿Qué fue lo que yo dije? No es que andemos en el hijo de papá y mamá, porque papá y mamá, ¿qué producen? Carne. Porque solo Dios produce lo que es como Dios. Solo Dios produce lo que es como Dios. Entonces uno tiene que separar y decir, espérate un momento. No es en el hijo de papá y mamá, es en el hijo de Dios. ¿El hijo de Dios quién es? Cristo. Ahora ustedes entienden, amados, ahora entienden, yo estoy haciendo mi parte. Haga usted la suya, sea vivo, porque si no será un terco, un majadero toda la vida. Porque el hijo de papá y mamá es carne. Es carne. Y Dios aquí nos está mostrando un camino muy hermoso, muy excelente. Y yo los estoy llevando a ustedes a la palabra. Esos que creen en Dios, dice la Escritura en San Juan, que fueron engendrados por Dios. ¿Sí o no? Fueron engendrados por Dios, no por voluntad de varón, ni de sangre, ni de carne, sino de Dios. Y esas personas, pueden poner por ejemplo el verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a mí me gusta mucho el 13 porque explica y dice, los cuales, o sea, esas personas que creen, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fueron engendrados por Dios. Fueron engendrados por Dios, por eso participan de la naturaleza de Dios. Por eso tienen el ADN de Dios, por eso tienen la naturaleza de Dios. Por eso tienen, amados, los atributos morales y espirituales de Dios. Es decir, amados, que por la obra del Espíritu Santo,
el creyente empieza a reflejar el carácter santo, puro y justo de Dios. ¿Y qué es eso? El carácter santo, puro y justo de Dios. ¿Qué es eso? Eso no es algo, eso es alguien. Y ese alguien se llama Cristo. Cristo muriendo se reprodujo, oye bien, en muchas vidas nuevas. En muchas vidas nuevas. Y esas vidas participan de su naturaleza. Y Pablo lo entendió. Y por eso digo la verdad, y ustedes me han escuchado decir que Pablo no es que dejó el mal, Pablo dejó a Pablo, al hijo de papá y mamá. Yo no es que tengo que dejar el mal, yo tengo que dejar a Rogelio para que Cristo viva en mí. Yo no es que tengo que renunciar a una partecita de la carne, yo tengo que renunciar a toda esa naturaleza que es carne, porque la carne es contra Dios. O sea que la carne viene a ser anticristo, antidios, contra Dios. ¿Entienden? Contra Dios. Entonces Henry tiene que dejar a Henry, porque es una naturaleza que es carne. Pablo dejó a Pablo. Hasta que Pablo no dejó a Pablo, Cristo no vivió en él. Cuando lo dejó, porque él mismo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, ¿verdad? Actuaba como niño y razonaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé las cosas de niño. Y ahí hay una ilustración hermosa de una persona que es inmadura a una persona que es madura. Recuerden ustedes que madurez en la Biblia es lo mismo que ser espiritual. O ser espiritual es lo mismo que ser maduro. Pero entonces, amado, para lograr esto, ¿se recuerdan que yo les dije a ustedes que así como el grano de trigo tiene que morir, y les dije que es verdad para el grano de trigo, que eso es verdad para Jesús y que también es verdad para la iglesia? Porque Cristo no se va a ver en ti al menos que tú mueras. Catherine, tienes que morir a Catherine. Michael, tienes que morir a Michael. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos amamos tanto, por naturaleza uno se ama, por naturaleza. Ustedes no ven al niño que en la medida que va creciendo, el niño quiere todo para él, quiere ser el centro de atención, ¿sí o no? Porque es niño, es niño, eso es una naturaleza. Por ejemplo, ¿ustedes creen que a nosotros nos enseñaron a pecar o simplemente pecamos? ¿Nos enseñaron o simplemente pecamos? Simplemente pecamos. Porque somos pecadores. Porque somos pecadores. Naturalmente somos pecadores, somos Adán. Somos caídos. ¿Ve que solo es la introducción del mensaje? Pablo tiene que no dejar el mal. O sea, Pablo no es que tiene que dejar de pecar, Pablo tiene que dejar a Pablo. ¿Usted entiende lo que el Espíritu quiere decir con eso? Pedro a Pedro, Rogelio a Rogelio. Porque Rogelio naturalmente está viciado porque pertenece a una naturaleza caída y dañada y que no tiene reparo. Rogelio no tiene reparo. La única esperanza de Rogelio se llama Cristo. ¿Entiende lo que yo quiero decir? Yo estoy tratando de ilustrar de muchas maneras para que usted lo entienda, cada uno de los que estamos aquí, los que están a la distancia. Y me he tomado buen tiempo aquí, mire, que les dije que yo no iba a avanzar hasta que Dios, o sea, yo sienta el sello de Dios. Porque entonces tú tienes que morir. No, esto no es un asunto para con el diablo. El diablo es un enemigo derrotado. Y le voy a decir algo más para que usted tiemble. El diablo es un siervo involuntario de Dios.
Entonces el diablo no es un conflicto, el diablo no es un problema. Hay un problema más grande. Por eso yo les digo, el principal enemigo que yo tengo se llama Rogelio. Y el principal amigo que yo tengo se llama Jesús. Así es, así es. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de